La preeminencia de Cristo en la salvación. Este es un tema o un cuarto tema de esta miniserie que estuvimos llevando de la preeminencia de Cristo. Estamos llegando al final de esta, yo pensaría, primera parte, porque hay mucho más sobre este tema de la preeminencia de Cristo, hay muchísimo. Entonces, yo creo que vamos a volver en algún momento a ver temas sobre esto, pero hoy vamos a enfocarnos en esto, la salvación. Cristo, dice ahí la Escritura, tiene preeminencia en todo. Sí, Cristo, ya lo veíamos, tiene preeminencia en la creación. Sí, cuando vimos, Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda la creación, en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Cristo tiene preeminencia en la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo, Él es el principio, Él es el primogénito entre los muertos. ¿Sí? Hablamos también que Cristo tiene preeminencia en la reconciliación. ¿Sí? Dice ahí, en Él habita toda la plenitud. Por medio de Él, dice el Padre, reconcilió todas las cosas e hizo la paz, dice ahí, por medio de su sangre en la cruz. Y hoy hablamos de la preeminencia de Cristo en la salvación. Son 3 versículos más que nos van a dar más luz sobre esto de que Jesús es primero. ¿Sí? Nuestra reconciliación, hermano, con el Padre Celestial fue provista por medios, voy a decir así, legítimos. ¿Cuáles fueron estos medios? Pues el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Delante de Dios, hermanos, ahora tú y yo podemos presentarnos. De hecho, Él nos presenta como santos, lo vamos a ver en unos minutos, sin mancha e irreprensibles. Eso es hermoso porque esto es lo que hace el Señor Jesús en ti y en mí. Y en esto Él tiene preeminencia. No hay otro que pudo haber hecho esto, ni los más grandes sacrificios, ni todos esos sacrificios, por ejemplo, que elevó Salomón, miles. Ni eso, hermano. Delante de Dios tú y yo somos, acuérdate, santos, sin mancha e irreprensibles. Nuestra reconciliación, hermanos, tiene efectos. Vamos a verlo en unos minutitos. Yo estoy tratando de dar una introducción a lo que vamos a ver, pero nuestra reconciliación, el hecho de que tú y yo somos reconciliados con Dios, tiene efectos y efectos muy poderosos. No solo de que, fuimos rescatados y ya. No. ¿Sabes qué? No fuimos dejados allá a la suerte, como que nos rescató y pues háganle como pueden. No, nos dio propósito, nos dio un destino eterno, nos dio identidad. Y en este propósito que Dios nos da a ti y a mi hermano, tenemos un llamado a permanecer firmes. ¿Sí? Permanecer firmes y fieles a lo que Dios nos llamó. ¿Sí? Entonces yo quisiera usar esto a medida o como medio de introducción, el saber que tú y yo tenemos un propósito aquí, no estamos porque nomás, ¿sí? Si tú y yo estamos aquí es porque Dios tuvo misericordia de nosotros y por medio de la obra de Cristo nos hizo aceptos, lo hemos visto ya, y nos dio propósito, ¿sí? Entonces vale la pena meditarlo y vivirlo, ¿sí? Vivir lo que dice Jesús o más bien lo que ganó Jesús para que tú y yo hagamos, ¿sí? Así que yo quiero invitarte, leamos Colosenses capítulo 1, 21 al 23, dice así la Escritura. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros, dice, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual dice yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, es exacta, precisa.
Hoy tú conoces la necesidad, tú conoces el sentir de cada uno de los presentes. Y tú sabes, Dios, y ya de antemano sabías quiénes estaríamos hoy. Rogamos, Dios, que tu presencia nos inunde esta tarde y seamos ministrados por tu Espíritu. Pedimos por aquellos que nos escucharán, que también, Señor, tu palabra esté edificando, redarguyendo, instruyendo, Señor, a fin de que seamos cada día más y más para tu gloria y para tu alabanza, a fin de que cumplamos el propósito con el cual estamos aquí, Señor. Señor, llevamos ante ti toda dolencia o cosa que aflige, Señor, nos despojamos y preparamos, deseamos recibir de ti, Señor. Sea tu nombre exaltado y en todo, Jesucristo, tú sé el primero. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Primeramente, la Escritura aquí nos dice, hermanos, si ves el versículo 21, yo quiero nombrar esta primera parte. Él nos reconcilió en su cuerpo. Vamos a poner ahí número 1. Él nos reconcilió en su cuerpo. 1. Estamos hablando de Cristo teniendo la preeminencia en todo, entonces vamos a poner ahí, Él nos reconcilió en su cuerpo. Vamos a considerar los versículos 21 al 22, la primera parte, ¿sí? Él, Jesucristo, nos reconcilió con el Padre en su cuerpo. Esto es fundamental. Ahorita vamos a ver algunos detalles aquí al respecto. Pero mira, primeramente, si tú observas ahí en nuestro texto, dice, y vosotros también. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando antes de esto, que Jesús tiene la preeminencia en la reconciliación, ¿verdad? Que en Cristo todas las cosas fueron reconciliadas. Y Pablo de alguna manera dice las cosas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Todas las cosas. Y pues claramente ahí estamos incluidos. Pero aquí hace un énfasis, y yo por eso quise nombrar aquí este tema, la preeminencia de Cristo en la salvación, porque tiene una implicación en el ser humano, ¿sí? Y dice, porque tú ves el texto y dice, y vosotros también, o sea, ahí se está dirigiendo claramente a los colosenses. Hoy se dirige a nosotros, ¿cómo se diría? Angulenses, ¿verdad? O mejor tapatíos, ¿verdad? Tapatíos, ustedes también, ¿sí? Nosotros también, hermano, estamos dentro de este plan donde Cristo tiene la preeminencia en la salvación de nuestras almas. Pero primeramente yo quisiera que vayamos a esto. ¿Cómo éramos antes? Antes de que estuviéramos en Cristo, ¿cuál era nuestra condición? Aquí nos dice o nos ve o nos explica cómo dice extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ¿sí? O sea, otra vez, dice, éramos extraños, enemigos en vuestra mente, y dice, haciendo malas obras. Algunas versiones dice, antes ustedes estaban alejados de Dios, extraños, y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios, porque practicaban la maldad. Eso era antes, ¿sí? La Biblia de las Américas dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, éramos hostiles, y nuestra ocupación era hacer lo malo, ¿sí? Nueva Traducción Viviente dice, antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Nuestra mente y nuestras acciones contradecían a Dios, iban en contra de Dios, era rebeldía abierta en contra de Dios. Nuestra condición antes de estar en Cristo, hermano, era alejados, dice la Escritura. Alejados de la ciudadanía, dice, de Israel, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se acuerdan de ese texto? Efesios 2:12. Eso éramos, ¿verdad? Eso éramos en otro tiempo. Estábamos lejos de una ciudadanía, la ciudadanía del pueblo de Dios. Estábamos separados, sin esperanza, sin de plano nada, ¿verdad? Que si moríamos,
lo habríamos perdido todo. Y lo peor de esto es que pues no solo perdíamos lo de aquí en la tierra, ¿verdad? Perderíamos la oportunidad de pasar una eternidad con Cristo. Estábamos completamente perdidos. Entonces, mire, en primer lugar, Pablo nos recuerda a través de este texto cómo era nuestra condición. Dice, eran extraños, enemigos, haciendo cosas malas. ¿Sí? Esa era nuestra condición, hermanos, hermanas, separados de Dios. ¿Sí? Primero aquí Pablo, mire, de alguna manera nos explica qué tremenda separación había entre Dios y nosotros. La Escritura habla ahí cuando pone la figura o la enseñanza de Jesús del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Hay un gran abismo, estamos lejos. Así, hermano y hermana, estábamos separados de Dios. Y esto se logró superar por medio de Cristo, ¿sí? Aquí descubrimos la naturaleza de la relación de Dios, o más bien la relación que tú y yo teníamos con Dios antes de conocer a Cristo. ¿Cómo nos relacionábamos con Dios? Pues no había relación, estamos lejísimos, ¿sí? La condición de nuestra relación con Dios era ninguna, ¿sí? La amplitud, dice aquí, de su separación y el correspondiente sentimiento de la misericordia de Dios magnifican la naturaleza extrema de su condición anterior y la naturaleza extraordinaria de la reconciliación. Bueno, voy a tratar de explicar esto. Cuando pone estas palabras, éramos extraños, éramos enemigos, haciendo malas cosas, bueno, esto nos resalta cómo estábamos, hermanos, separados completamente de Dios. Si tú y yo pudiéramos hacer cálculos, dimensionar el costo de nuestra reconciliación o pensar cuánto costó el rescate, resulta en nuestras matemáticas humanas imposible, hermano. Tan simple como esto, costó la sangre del Hijo de Dios. Imagínate lo serio o la situación tan dura en la que estábamos para que el Hijo de Dios tuviera que venir a la tierra y dar su vida por nosotros. Era una circunstancia horrible en la que estábamos. Cuando dice aquí que éramos enemigos en nuestra mente, se refiere a una condición pecaminosa, hermanos, que es consciente de su pecado y aún así peca. ¿Sí? Cuando dice enemigos en su mente, sabe que está haciendo mal, pero lo hace. ¿Sí? Dios nos ha dado a nosotros, a todo ser humano, una conciencia, hermanos. Sabemos qué está bien y qué está mal. Pero habla aquí, enemigos en la mente es eso, hermano, ir en contra aún de su misma conciencia. De ese sistema lo hemos platicado en el curso, ¿verdad? Ese sistema de alerta o de monitoreo que nos dice, hey, aquí ya te estás pasando de la raya. Pero el hombre pecador ignora eso y va en contra de todo aquello que Dios ha puesto en su mente como freno. ¿Sí? Entonces, esa era nuestra condición, hermano. John MacArthur dice así, mire, el problema no era ignorancia. El problema en nosotros antes de venir a Cristo era un amor por lo malo, ¿sí? Un amor voluntario por el pecado, ¿sí? No era que ignoráramos, usted sabe ahí afuera, mucha gente sabe que está mal lo que hace, pero sin embargo lo hace porque le gusta, le satisface aquello, ¿sí? Entonces, una condición terrible, hermano. Esto dice, esto éramos. Dice, y vosotros también, o sea, dice, nosotros también en otro tiempo éramos extraños, enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo malas obras. La Biblia nos habla mucho de cuál es esta condición. Yo solo quise resaltar ahí algunos versículos para que veamos cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo. Isaías, le voy a invitar, Isaías 59, acompáñeme por favor, Isaías 59, versículo 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire, división entre nosotros y Dios, eso era nuestro pecado. Vea a qué grado, dice, han hecho estos pecados, estas iniquidades han hecho, dice, ocultar el rostro de Dios para no oír. Entonces, si se fija, en cuanto a nuestra relación con Dios es nula, ¿sí?
cuando vivíamos sin Cristo, como pecadores. Romanos 1, 21 al 24, aquí hablamos un poquito de la conciencia. Ellos sabiendo, conociendo, dice, de Dios, no le honraron, no fueron agradecidos, se envanecieron. Vamos a verlo. Romanos 1, 21 al 24 dice así: pues escucha esto, habiendo conocido a Dios. Cuando el texto acá nos dice que enemigos en vuestra mente es esto: conocían a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en ¿qué? En sus razonamientos, ¿verdad? Por eso enemigos en la mente. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, ahí está la mente otra vez, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24, mire, por lo cual dice también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces vea, la condición del hombre sin Cristo es horrible. Otro texto más, Juan 3, 19 al 20. Juan 3, 19 al 20. Juan 3, 19 al 20 nos dice así la Escritura: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y ve qué sucede aquí: y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces observas esto, hermano, no es que no conozcan, el problema no es que el pecador es ignorante de su pecado, no. Aborrece la luz, no quiere, dice ahí, no quiere estar en la luz, porque en la luz su pecado sale a relucir. Entonces, ¿qué hace? Se aparta, se va al oscuro. Esta es la condición del hombre sin Cristo, hermano. Es serio, ¿verdad? Es tremendo. Hay un texto que me gustó y aquí este autor que está usando en este nuevo estudio, John MacArthur, junto con otro hermano de hecho son tres autores los que estoy ahí interactuando, pero es interesante ver los puntos de vista y este hermano habla un poquito de nuestra condición, cómo estábamos y habla de alguna manera 4 razones por qué para ti y para mí antes de estar en Cristo o para el pecador es imposible reconciliarse con Dios por sus propios medios. El hombre no puede, hermano, y hay gente que hace mandas, ¿verdad? Por ejemplo, hace algunas semanas, ¿verdad? Estaba todo esto aquí en nuestra ciudad. Qué tremendo, hermano, cómo la gente se sacrifica, se lastima y con el propósito de encontrar esa reconciliación. El hombre pecador no puede, hermano. Por eso tuvo que venir Cristo, ¿sí? Pero mira, hay un texto, Romanos 5, si me acompaña súper rápido. Romanos 5, aquí habla de 4 razones por qué nos es imposible como seres humanos reconciliarnos con Dios. Romanos 5, 6 al 10, lo voy a leer. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas dice morirá alguno por un justo, con todo dice pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 4 razones, las voy a decir. Número 1, primera razón, ¿por qué no podíamos reconciliarnos con Dios? Falta de fuerza, ¿sí? Ahí el texto dice, éramos débiles, el versículo 6 que acabamos de leer. Entonces, primero, ¿por qué no podíamos? Nuestras fuerzas no dan para eso, ¿sí? Tú y yo, por más que nos esforcemos, no podemos reconciliarnos con Dios. En Cristo sí. Por medio de Cristo sí, pero sin Cristo no puede. Número 2, o segunda cosa, falta de mérito. Dice ahí la Escritura en el versículo 6, también dice que éramos impíos, ¿sí? Impíos, o sea, malos. No había cosa buena en nosotros, no había méritos. Hay gente que busca ganar méritos. No se puede, hermano. Los méritos humanos, dice la Escritura, ¿verdad? Son como trapos de inmundicia, nuestras justicias. Sí, lo que tratamos de hacer para justificarnos.
No funciona. Número 3, falta de justicia. ¿Por qué? Versículo 8 dice, siendo aún pecadores, éramos pecadores, o sea, no teníamos ni cómo justificarnos, ¿sí? Entonces, no podíamos, hermano, pecadores. Y número 4, falta de paz para con Dios, porque dice ahí que éramos enemigos, en el versículo 10. Éramos enemigos de Dios. Entonces ya vimos, número 1, falta de fuerza. Número 2, falta de méritos. Número 3, falta de justicia. Número 4, falta de paz con Dios. Pero ¿sabes qué? Cristo tiene todo eso. Él es todopoderoso. Él sí tiene fuerza. Él tiene todos los méritos. Gloria a Dios. Él nos justifica, o dice la Escritura, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, gloria a Dios. Entonces, Él tiene la justicia y también dice que Él nos pone o nos coloca en una posición de paz para con Dios, ¿verdad? El mismo texto, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿sí? Entonces, todas estas 4 cosas, estas razones que a nosotros como seres humanos nos imposibilitaban, ahora en Cristo tú y yo lo tenemos y podemos acercarnos al Padre. Podemos ser reconciliados y esto es el poder, lo hermoso de nuestra salvación hoy, hermano. Por eso yo te animo, hermano, y seamos agradecidos, porque es tanto lo que Dios nos ha concedido, ¿sí? Varias versiones colocan, el texto, fíjate, es interesante, en la versión Reina Valera, al final del versículo 21, si observas, dice, ahora os ha reconciliado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Al final del 21 dice, ahora os ha reconciliado, al final. Antes éramos esto, ahora os ha reconciliado. Y ya ahí conecta con el versículo 22. Pero vamos viendo, nuestra condición ahora es de reconciliados. Me gusta porque dice ahora, ¿sí? Y lo pone ahí una distinción de tiempo ahora, con respecto a en otro tiempo, ¿verdad? Si te fijas, dice ahí, versículo 21 al inicio, dice, erais en otro tiempo, o sea, en el pasado eran esto, pero ahora la cosa cambia, gloria a Dios. ¿Te acuerdas de un texto que también nos habla de esta diferencia? 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es lo nuevo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, este texto te da los contrastes. ¿Cómo era la cosa antes? ¿Cómo es ahora? Si antes queda atrás, ahora somos nuevas criaturas. Gloria a Dios por eso, ¿sí? La condición pasada, cosas viejas, ya, queda ya. Pero ahora, hermano, dice este autor Scott Pace, dice, pero ahora por la gracia de Dios a través de la obra expiatoria de Cristo, por su cuerpo físico, mediante su muerte, hemos sido reconciliados. Gloria a Dios por esto, hermano. En la carta de Efesios también encontramos esta palabra ahora, ¿sí? Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Me gusta porque Pablo ahí resalta, ahora, hermanos. Sí les dice, mire, hermanos, nuestra condición antes era separados, extraños, pecadores, haciendo cosas malas, pero ahora reconciliados, ¿sí? ¿Y cómo es que, o cuál fue el medio? ¿Cómo es que Cristo nos reconcilia, hermano? Porque esto es importante. Tú y yo, hermano, dice, lo veíamos la semana pasada, tenemos un ministerio. Y es el ministerio de la reconciliación. Y este ministerio de la reconciliación, hermano, tenemos que entender por qué somos reconciliados o por medio de quién. Entendemos que es por medio de Cristo, ¿no? No es por nuestros medios, no podemos por nuestros medios ser reconciliados. Es por medio de Cristo Jesús, ¿sí? Pero algo que nos debe llamar la atención en el versículo 22 es esto. Mire, dice, voy a leerlo junto con la parte del 21, dice, ahora os ha reconciliado,
Si se fijan, no hay comas, entonces está pegado. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Lo ven? Esto es algo interesante, como que dice, ¿por qué da tanto énfasis su cuerpo? ¿Sí? Pudo haber dicho solamente, os ha reconciliado por su muerte y punto, ¿verdad? Pero no, dice ahí, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, como que lo deja, hasta parece redundante tener que decir las dos cosas. Pues hay una razón para esto, hermano, ¿sí? Mira, ayer estaba leyendo, hay un libro que me tocó leer hace algunos meses, no lo acabé, entonces tenía que terminarlo, todavía no lo acabo, está muy largo, pero se llama El Hijo de Dios Encarnado. Es un libro acerca de Cristo, en la teología le llaman Cristología, escrito por el hermano Stephen Wellum, fue uno de mis profesores. Este hermano dice él, tú y yo, hermano, tenemos que esforzarnos cada día por conocer más a Cristo, ¿sí? No por el hecho de sernos presumidos, orgullosos de que, conozco mucho a Cristo, o conozco toda la teología acerca de Cristo. No, hermano, para que lo sirvamos o le sirvamos mejor, ¿sí? Si tú y yo conocemos más a Cristo, que sea para servirle mejor, para armarle más y para proclamarlo mejor también, ¿sí? Pero a lo que voy, mire, ayer que leía me gustó mucho porque lo pude traer a hoy, es que a lo largo de la historia ha habido mucha confusión, hermano, y mucha gente que se ha desviado, ¿sí? En este afán de conocer o poder explicar la persona de Cristo, se han desviado, ¿sí? Por ejemplo, hay un grupo de personas a lo largo de la historia que se ha enfocado en buscar el Cristo histórico, o sea, tratan de buscar a Cristo en la historia, ¿sí? Y al buscar el Cristo histórico, ellos lo llaman así, empiezan a dejar de lado la palabra. Empiezan a buscar documentos de aquí y de allá, diferentes culturas alrededor de los israelitas, y tratan de explicar quién es Cristo. Le llaman ellos el Cristo histórico. Lo triste es que se van desviando de la verdad de las Escrituras, ¿sí? Tú y yo, hermano, debemos partir de la Biblia, ¿sí? ¿Quieres conocer a Jesús? Ve a la Biblia primero, asegúrate de entenderlo ahí. Tenemos toda la vida para entender a Cristo con solo la palabra de Dios, hermano, ¿sí? No está mal conocer historia, pero parte de la palabra de Dios y no te salgas de ahí. El problema de este tipo de investigaciones es que se van alejando del Cristo verdadero. Y ese es un tremendo problema, porque ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? Cuando estas gentes se empiezan a alejar del Cristo que viene en la Biblia, ¿sabes qué pasa? Empiezan a ver a Jesús, al Jesús de la Biblia, al que tú y yo creemos, empiezan a verlo como un mito, ¿sí? Así como ven a los dioses de la mitología griega, Zeus, Hércules y todos esos, los ven como mitología, ¿sí? En muchos de los casos, inventos del hombre, ¿eh? Entonces, cuando estas personas empiezan a enfocarse más en los documentos históricos y todo esto, que al último es toda una revoltura ahí, el Cristo de las Escrituras lo ignoran y lo ven como un mito. Vea lo tremendo que llega a suceder. Por eso, mira, por eso el énfasis aquí Pablo cuando dice que fuimos reconciliados por medio o en su cuerpo de carne, ¿sí? Así, dice en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Vamos a ver por qué empecé a hablar de esto. Mira, los que se han enfocado en el Cristo histórico terminan viendo el Cristo de las Escrituras como un mito, ¿sí? Como un invento del hombre. Y en otros casos, mis hermanos, hermanas, y esto estaba pasando en Colosas, muchos empiezan a hablar de Jesús como si fuera una visitación espiritual. ¿Cómo es esto? Mira, muchos decían, y aún hoy en nuestros días dicen que Jesús vino en espíritu. ¿Te das cuenta de eso? Por eso Pablo, espero te empiece a hacer sentido, por eso Pablo aquí tiene que escribir por medio de su cuerpo de carne, ¿sí? Por eso tuvo que decir eso, su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ¿sí?
Pablo tuvo que dejar claro que no fue un espíritu el que vino y se hizo carne. Porque esta doctrina, hermano, de que Jesús vino en espíritu tiene más de 1000 años, ¿sí? De hecho, desde el principio. Ya Pablo vivía esto. Los Colosas, muchos de ahí estaban metiendo esta doctrina que Cristo vino en espíritu. ¿Te acuerdas que ahí, cuando hablamos al inicio de Colosenses, una de las doctrinas fuertes ahí en esa región era la adoración a los ángeles, a seres espirituales? Entonces dice, están hablando de Jesús, también otro espíritu más. ¿Es serio, verdad? Es serio esto. Por eso Pablo tuvo que decir aquí en este pasaje, por medio de su carne, ¿sí? Voy al texto porque aquí necesito poner aquí mi mano porque luego me estoy cambiando. Ahora dice, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, ¿sí? Por medio de la muerte. Mire, vamos adelantito, porque mire, esta doctrina de que Jesús vino en forma de espíritu, es conocido, al menos una de ellas es el docetismo. Si quieres anotar, docetismo. Este docetismo lo seguían o lo enseñaban los gnósticos y los maniqueos, ¿verdad? Si lo buscas en internet, donde ellos veían a Jesús como un espíritu, ¿sí? Pues hermano, todas estas ideas no concuerdan con la palabra de Dios. Jesús vino y se hizo carne, no vino como espíritu, ¿sí? Y Jesús no es otro de los espíritus de Dios, no, es Dios mismo. Sí, por eso me encanta, este libro me ha encantado porque se asegura a través de la historia, a través de la teología y a través de, tremendo, explicar que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, ¿sí? Completamente hombre y completamente Dios. En ese Jesús creemos, hermano, ¿sí? Y si alguien te viene que Jesús no es hombre, bueno, la palabra nos da suficiente evidencia de que sí lo es, completamente hombre y completamente Dios. Así fue como Dios lo planeó. Y hermano, por eso es importante y por eso Pablo decía, Jesús nos reconcilia con el Padre en su cuerpo de carne, por medio de su muerte. ¿Sí entendemos ahora por qué lo hizo Pablo así? ¿Sí, hermanos? Uno de los problemas fuertes, repito, en los Colosas era el culto a los ángeles. Esta doctrina, dice Curtis Vaughan, que amenazaba a la iglesia, hermanos. Imagínense, de meterse esta doctrina en la iglesia era algo tremendo. ¿Se acuerdan? Hablamos de emanaciones. Emanaciones es como partes de Dios. O sea, decían, Jesús es otra parte de Dios, como tal ángel, tal espíritu. Así veían a Jesús en Colosas. Entonces, esto era una doctrina horrible, hermano, tremenda, peligrosa, que estaba queriendo entrar en la iglesia. Y por eso Pablo, desde el capítulo 1, deja claro quién es Jesús. Él vino y se hizo hombre de carne y hueso, como tú y yo, y murió, ¿sí? Como tú y yo también, bueno, como cualquier ser humano tiene que morir, ¿sí? Él murió claramente siendo crucificado en la cruz, ¿sí? Pero mira, esto es interesante, mira. Es por eso que Pablo en este texto resalta entonces la naturaleza de Jesús, pero la naturaleza humana. Cuando estudiamos sobre la persona de Jesús, ¿sí? Cuando hablamos, voy a irme todavía un paso antes, cuando hablamos de Dios, del Dios trino, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un Dios, ¿sí? Y la persona del Hijo tiene 2 naturalezas. Naturaleza humana y naturaleza divina, ¿sí? ¿Sí, amén? Es hombre y es Dios, ¿sí? Entonces tenemos que entender estas 2 partes. Y este texto, cuando lo vemos, nos está explicando la naturaleza humana de Cristo, ¿sí? Porque dice en su cuerpo de carne. No está hablando de su cuerpo espiritual, ¿no, verdad? Habla de su cuerpo de carne, el cuerpo que murió, el cuerpo que resucitó, fue exaltado, glorificado, pero está hablando de eso, ¿sale? De la naturaleza humana, el cuerpo de carne de Cristo, ¿sí? Cuando tú y yo vamos un poquito antes al versículo 20, ¿te acuerdas que dice que Él nos reconcilia mediante la sangre de la cruz?
Sí, entonces esta reconciliación por la sangre de la cruz y luego acá en el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, son textos, digamos, similares, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la cruz, hablamos de la muerte de Cristo, ¿sí? No hay mucho asunto ahí que decir. Aquí dice, John MacArthur dice, el elemento crítico de la sangre fue la manifestación visible de su vida derramada en el sacrificio. Y la Escritura utiliza consistentemente el término derramamiento de sangre como metonimia, ahorita explico, para la muerte expiatoria. Bueno, en la Biblia, hermano, cuando se usa la sangre, se trataban de los sacrificios, ¿verdad? Por el pecado, ¿sí? ¿Sí, amén? ¿Sí o no? Desde el Antiguo Testamento. Sí, y la Escritura nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, a lo largo de la historia de la Biblia o de las Escrituras nos deja claro que era necesario un sacrificio. Entonces, cuando viene Cristo, siendo Él el sacrificio perfecto, tiene que haber derramamiento de sangre. Y es por eso que la Escritura, cuando habla de Cristo, su sacrificio habla de su sangre derramada, ¿sí? Entonces, cuando yo dije ahorita que es una metonimia, ¿qué será eso? Me gustó la palabra para algo nuevo, ¿verdad? Entonces, para aprender una palabra nueva, metonimia, ¿qué dice? Metonimia es una figura retórica en la que se utiliza la parte para representar o designar el todo. O sea, derramamiento de sangre es algo que se va a usar para hablar de la obra que Cristo hizo, ¿sí? ¿Qué hace con su sangre? ¿Verdad? Nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Lo podemos ver así. Pero cuando hablamos de la sangre de Cristo, hablamos del sacrificio de Cristo y que esto, más que solo sangre ahí, porque dice que derramó hasta la última gota de su sangre, ¿verdad? Nos habla de la obra que Él hizo, una obra completa, una obra que significaba un pago, ¿sí? Una obra que significaba un sacrificio, alguien que se pone en lugar de otro, ¿sí? Entonces por eso termina siendo esta palabra que nos dice metonimia, ¿sí? Para explicar un todo, ¿sí? Entonces cuando tú ves en la Biblia que Cristo murió por nosotros o que la sangre de Cristo fue derramada por nosotros, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Es por eso que se usa esa palabra, la metonimia, ¿verdad? Porque varias cosas se pueden decir con una sola frase, ¿sí? Su sangre nos limpia de todo pecado, ¿sí? No es que la sangre tenga ahí elementos místicos o mágicos, ¿no? Como mucha gente hoy quiere, ¿verdad? Y está buscando dónde cayó la gota de sangre del Señor Jesús y cuántas cosas horribles y tremendas están haciendo, engañando a mucha gente ahí. No, hermano, nos habla de un todo, de la obra completa que hizo Cristo. ¿Cómo ven? ¿Sí ayudé un poco? ¿O quedamos igual? Va a decir, no, se más que... O nos regresamos. Hermano, Jesús logró nuestra reconciliación. Dice la Escritura, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz, ¿sí? Otra vez la sangre, vea. Dado, escuche esto me encantó. Dado que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, solo por medio de Él podemos ser reconciliados, ¿sí? No había otra, hermano. Si te fijas, si nos vamos hasta el principio, dado que por Él y para Él fuimos creados, solo Él mismo podía volvernos a ese diseño original. Por eso tuvo que venir el Señor Jesús. Todos los sacrificios que vemos allá en los primeros libros de la Biblia, hermano, solo apuntaban a lo que vendría a ser Cristo Jesús. Esos sacrificios eran insuficientes, no podían redimir por completo al hombre, porque solo aquel que los creó y que fuimos creados para Él, solo Él podía volvernos a nuestro estado original. Por eso tuvo que venir Jesús. Como diría alguien, no había de otra, ¿sí? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? Así de hermoso es lo que hizo. Así es esto de que Él, Jesucristo, nos reconcilió en su cuerpo, ¿verdad? Ya hablamos, podríamos decir, como metonimia, Cristo nos reconcilió con su sangre o en su sangre de la cruz, que al final habla de un todo lo que hizo Jesús. ¿Sí, amén? ¿Vamos bien? Ok, siguiente, número 2, ¿verdad?
Número 2. Aquí es donde vamos a divertirnos un poco. Voy a decir, no nos hemos divertido. Él nos presenta, Jesucristo nos presenta, ¿cómo, hermanos? Observen el versículo 22, la última parte. ¿Cómo? Ayúdenme. Versículo 22. Otra vez, nos presenta como número 1, santos, sin mancha e irreprensibles, ¿verdad? Y cabe mencionar aquí es un I, ya no me ocupo ahí, lo puse arriba. Nos presenta como santos y sin mancha, y aquí por temas del lenguaje es irreprensibles. Esto es poderoso, hermano, también. Versículo 22, la parte B le vamos a poner, que es el final. Entonces, Jesucristo, hermano, nos reconcilia en su cuerpo por medio de su muerte. Y ahora dice, ¿para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles. Y ahí me gusta porque ahí se usa las bondades del lenguaje, la conjunción y, ¿sí? Santos y sin mancha. No podemos ir irreprensibles, se dice irreprensibles. Entonces, esas conjunciones son fundamentales aquí, ¿sale? Aquí hay un I y un ¿sí? Ligan y tiene que cumplirse todo, ¿verdad? Si lo hablamos lógicamente, todo tiene que tener... Si fuera uno de ellos, diríamos, ¿verdad? Santos o sin mancha o irreprensible. No, todo o todo, ¿sí? No hay de otra. No podemos quitar uno, todo está ahí. Y todo eso hizo Cristo, ¿sí? Por eso estamos hablando de la preeminencia de Cristo en la salvación. El día que tú y yo fuimos salvos, Él nos presenta de esta manera, como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. ¿Cómo ves? Así de hermoso es lo que hace Cristo, hermano, por ti y por mí. Gloria sea su nombre. Yo quiero que, les dije aquí que se iba a poner divertido porque vamos a ver algunas palabritas griegas en cada uno, ¿sí? Santos, sin mancha e irreprensibles. Número 1, esta ya la conocen. Primeramente, agios, ¿sí? Un segundito, Mire, aquí le estoy explicando o estoy tratando de poner cómo es que, perdonen, aquí es aspiración. Voy a usar esto, miren, hermanos, porque al igual que en español tenemos prefijos en griego también que indican ciertos significados a las palabras. Por ejemplo, ¿qué palabra empieza con A? Ajá, voy a explicar para que ustedes me ayuden a buscar una palabra en español. Agios o haios, este es santo, ¿sí? Santo. Y está compuesto, escuche esto, escuche, no se me distraiga. Está compuesto de dos partes, A y aios, ¿verdad? Este aios significa cosa terrible. La palabra santo está compuesto de cosa terrible y el A aquí es sin cosa terrible. O sea, santo es, no hay cosa terrible, ¿sí? Sin cosa terrible. Entonces en el griego es sin. A es como decir sin. Entonces... Ok, a ver, ¿alguna otra? Una que esté... Arritmia, esa, ¿verdad? Anormal, esa está mejor. Anormal, ¿sí? Anormal, gracias, Brolio. Normal, antiderrapante, ¿verdad? Empiezan con ese A, anti, es como...
que le quita, ¿verdad? Ausencia, sin, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Aquí, si usted lo ve en el griego, busca la A solita en el griego va a decir, es la alfa, pero también es sin. ¿Sí? Entonces, sin cosa mala. Eso es agios, hermano. ¿Cómo ves? Qué hermoso, ¿verdad? Tú y yo somos separados, hermanos, del pecado. No puede haber pecado en nosotros. Estamos apartados. Otro significado de santo es apartado para Dios. Hermano, como resultado de nuestra unión con Cristo, el Padre nos ve como santos. ¿Sí? Al igual que su Hijo. ¿Cómo ves? 2 Corintios 5:21, lo voy a leer para usted. 2 Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, escucha, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en Cristo tú y yo somos vistos como justos, como santos. ¿Sí? Efesios 1:4, escucha lo siguiente, dice así: según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, delante de Dios tú y yo somos vistos como santos. ¿Cómo ves? ¿Y quién hizo o quién hace posible esto? Cristo. En nuestra salvación, Cristo Jesús nos presenta, ¿verdad? Como dice el texto, como santos delante de Dios. Sin cosa terrible, ¿verdad? Antes de estar en Cristo, éramos cosa terrible. Pero con Cristo se añade esto y ahora somos sin cosa terrible, o sea, santos. ¿Sí? Vamos al siguiente. ¿Sí vamos bien? Esto ya vamos a hacer batallar. Bueno, voy a dejarlo así, esa A, porque pues ya está. Están bien buenos estos marcadores, pero pues no se borran, tan buenos de que no se borran. Sin mancha. Es lo siguiente, y la palabra que vamos a usar ahí esta palabra está interesante, vamos a ver. Esta es mu y se pronuncia como M, es amomos. Amomos, acuérdense que esa que parece W es omega, es una O larga. Amomos. Y está compuesta de A, que ya sabemos que significa sin, más momos. ¿Qué es momos? Momos es mancha. Fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa a momos? Sin mancha. Fácil, ¿verdad? Súper rápido. Esta palabra también significa defecto, falta. Momos es eso. Falta, defecto, mancha. Entonces, hermano, somos amomos, sin mancha. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas cuando se presentaba un sacrificio, un cordero a Dios? Tenía que ser sin defecto, amomos, sin mancha, amomos, sin tacha, dice ahí en Números 6:14. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Jesucristo es ese cordero que se presenta sin mancha. Hebreos 9:14, si tú y yo lo vemos. Jesucristo se presenta como ese cordero sin mancha, 9:14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, escucha, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El resultado en ti y en mí, hermano, es que nosotros también somos presentados delante de Dios sin mancha, debido a nuestra unión con Cristo.
Dado que tú y yo estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo, somos presentados delante de Dios a momos, sin mancha, ¿sí? Gloria a Dios. Vea, qué hermoso esto. Cómo Jesucristo, por su obra en la cruz del Calvario, cómo nos presenta ante Dios. Por eso te digo, conforme tú y yo conozcamos más a Cristo, hermano, debemos ser de verdad más agradecidos, ¿sí? Debemos buscar vivir una vida agradable, ¿sí?, al Señor. Vivir obedientes a su palabra, ¿sí? Que si su espíritu nos está redarguyendo en algo, pues corrijamos, ¿sí? Porque de verdad, hermano, mire cómo nos presenta Él delante del Padre. No lo hacemos, lo que tú y yo no lo hacemos para ganar esto, hermano. Él lo ganó, fíjate, ¿quién nos presenta? Él nos presenta como santos y sin mancha e irreprensibles. Vamos a la última. Irreprensibles, esta está un poco más extensa. Lo voy a empezar acá. Un segundo. Chispas, aquí ya casi no me va a caber, pero esto es una lambda. Ya tuve que hacer letras más delgaditas al final. Mire, voy a tratar de explicar este. Ejcaleo, este es como G, es gamma. Ejcaleo significa pedir cuentas o acusar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa aquí? Sin pedir cuentas o sin acusar, ¿verdad? Entonces, este es un verbo, en realidad. Entonces, cuando nos vamos a aquella palabra, su construcción es más revoltosita, pero es anequetos, sí, anequetos, ¿sí? Esta es una déjeme ver, ahí se me hace que, sí, ¿con qué razón me faltaba algo? Irreprensible. Si esta palabra es la que vamos a usar para irreprensible, o sea, no hay cosa que nos puedan acusar, ¿sí? Alguien irreprensible no tiene acusación. En otras palabras, es sin acusación. ¿Se acuerdan que este es un verbo, acusar? Entonces, vamos a poner ese adjetivo, se construye de a más este verbo que significa acusar o pedir cuentas. O sea, alguien que es irreprensible, hermano, no tiene por qué dar cuentas de algo malo que haya hecho. No es acusado de algo malo. ¿Sí? Es irreprensible. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¿Sí? Entonces, mire, hermano, no solo nos encontramos sin mancha, no hay cargos. Gloria a Dios. No hay acusación en nuestra contra, hermano. La escritura en Romanos 8:33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Jehová o de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, no hay acusación, hermano. No hay, sin acusación. ¿Sí? No hay acusación para aquellos que están en Cristo. Fueron presentados delante del Padre como sin acusación. ¿Sí? ¿Cómo ve, hermano? El acusador, Satanás, que dice la Escritura que acusa de día y de noche ahí en Apocalipsis, ¿verdad? No puede crear un caso en nuestra contra, hermano. Lo intenta y es su trabajo ser un acusador, pero, ¿sabes? No funciona. Porque ¿cómo hemos sido presentados delante del Padre? ¿Cómo? Irreprensibles, sin acusación, por medio de Cristo, hermano. Cuando Curtis Vaughan, él describe santo, sin mancha, irreprensible, él lo ve como un resultado. Este es el resultado de lo que Cristo hizo. Nos presenta santos, sin mancha e irreprensibles. Gloria a Dios por esto, hermano.
Cuando, mire, en el contexto del estudio de la teología y este tipo de textos, puede darnos dos posturas al hablar de que Cristo nos presenta como santos, sin mancha y e irreprensibles. Algunos teólogos dicen que aquí está hablando del futuro, el día que estemos en el juicio final, que vamos a ser presentados como santos, sin mancha e irreprensibles. Algunos, esa es su concepción de este texto. Ellos dicen, esto no está hablando del tiempo presente. Hay otro grupo que dice, sí está hablando del tiempo presente. Entonces, ¿qué pensamos nosotros, hermanos? Las dos cosas. Hoy somos presentados así, santos, sin mancha, irreprensibles, porque hay justificante en la Biblia. Tenemos suficiente, digamos, contexto bíblico para defender ambas partes, hermano. Por eso hay esos dos grupos. Pero podemos tomarlo las dos partes, porque mira, dado que tú y yo somos santos y sin mancha e irreprensibles, tenemos tantas bendiciones el día de hoy. Si no, no las tuviéramos, hermanos. Que podemos irnos a esa parte, bien sencillo. Dado que somos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios, gozamos de tantas bendiciones, de libertad, de bendiciones espirituales como también materiales, por eso, ¿sí? Pero también, en el futuro, Cristo Jesús, ¿te acuerdas? Está purificando a su iglesia, ¿verdad? Y así nos va a presentar en el día final como santos y sin mancha e irreprensibles, lavados con su propia sangre, ¿sí? Entonces las bendiciones que hoy tenemos y las que tendremos, pues nos habla de que esto sucede hoy y sucederá ya también, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, último, versículo 23, número 3. Versículo 23, el último texto de este. Bueno, algunos han mencionado que el himno termina en el versículo 20, pero vamos a terminar con una condición o evidencia, porque hay también dos posturas aquí. Porque si te vas al versículo 23 en tu Biblia, dice primeramente el versículo 22, ya vimos, termina que Él nos presenta como santos y sin mancha e irreprensibles. Y el versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Sí, vamos a quedarnos ahí. Entonces, mire, este texto, el versículo 23, tiene también dos posturas. ¿Sí? Hay un grupo de hermanos que lo van a ver como una condición y otros lo van a ver como una evidencia. ¿Condición de qué? Ok, vamos a ser presentados como santos y sin mancha e irreprensibles si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de nuestra esperanza. Eso lo pone como una condición. Si permanecemos, seremos presentados. Sobre todo en el grupo que ve esto como algo futuro, ¿sí? Pero hay otro grupo que lo ve como evidencia. Dado que somos santos y sin mancha e irreprensibles, entonces permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio. Otra más, ¿verdad? Otro de esos temas controversiales, ¿sí? La manera en cómo creemos, hermano, ahí quiero llegar, cómo creemos nosotros, y claramente con fundamento bíblico, como lo hemos enseñado, es necesario permanecer, ¿sí? Firmes hasta el final. Mateo 24:13, ¿se acuerdan? ¿De qué habla? A ver. Es la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? ¿Sí? Firmes hasta el final. No se crean, 24:13 no es eso, perdónenme, vamos a verlo. Ya me estoy confundiendo con el 25, ese sí lo vamos a ver. Mateo 24:13, rápido.
Cuando Jesús está hablando de las señales del fin, sí, así es. El que persevera hasta el fin será salvo. Ese era el texto que quería leer. Cuando Jesús está hablando de las señales del fin, lo que es Mateo 24 y el 25 también, habla ahí algunas parábolas, dice, el que permanece hasta el fin, este será salvo. Entonces, primeramente, nosotros creemos, hermano, que necesitamos permanecer firmes, ¿sí? Y ya lo hemos dicho un montón de veces, pero vale la pena resaltarlo. Tú y yo permanecemos firmes no para ganar nuestra salvación, porque esa ya está ganada, ¿sí? Sí. Cuando tú y yo permanecemos firmes, lo hacemos como una actitud de obediencia y fidelidad a aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable, hermano. Y que si vemos en la palabra de Dios, Él mismo, el que nos rescató, el que nos presenta santos y sin mancha, irreprensibles, Jesucristo mismo, constantemente en su palabra nos dice que estemos alertas, ¿verdad? Entonces, es como lo vamos a ver nosotros, más del lado como condición, pero ahorita vamos a ver que también funciona como evidencia. Entonces, hay las dos partes. Por eso es bueno el equilibrio, hermano, y no ponernos a pelear por esas cosas, ¿sí? ¿Tenemos que permanecer? Sí o sí. ¿Sí? Porque la Escritura nos dice que permanezcamos firmes con nuestra lámpara encendida, ¿se acuerdan? Porque no sabemos cuándo llegará. Ahí sí vamos a la parábola de las 10 vírgenes en el 25 de Mateo 25:13. Nos habla de que no sabemos cuándo, hermanos, cuándo llegará. Verá, ahí cuenta la historia de estas 10 vírgenes. ¿Sí? ¿Cuántas sabias, prudentes? 5 prudentes, 5 insensatas. 5 que estaban preparadas, llega el novio, están listas, se van con el novio. Las otras no estaban preparadas, se quedaron afuera y no hubo oportunidad. Entonces, si hablamos de permanecer, es algo serio, hermano, ¿sí? No es solo que en automático ya porque soy cristiano y oré una vez, ya permaneceré siempre hasta el final. Hay una parte que nos toca a nosotros, hermanos. Hablamos en la santificación de que hay una parte que Dios está haciendo a nosotros, pero también nosotros decidimos, ¿sí? No somos robots. No. Aunque Dios ya sabe lo que vamos a decidir, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe, Él nos da a nosotros la libertad de elegir el bien o el mal. A través de la historia lo vemos una y otra vez. Entonces, en cuanto a estas dos posturas, que ya lo vemos, o como condición o como evidencia, debemos encontrar el balance, ¿sí? Primeramente, estar firmes en Cristo, ¿sí? Pegados a la vid, dice la Escritura. Y si tú y yo estamos firmes en Cristo, vamos a dar fruto, ¿sí? Vamos a dar fruto, y en especial frutos de firmeza, frutos de esa firmeza en la esperanza del Evangelio, a pesar de la adversidad. Entonces, es tanto una condición como una evidencia, ¿sí? Aquel que está pegado a Cristo, ¿sí? Va a permanecer hasta el fin, ¿sí? Entonces, queda tanto como condición como evidencia, ¿sí? Entonces, si tú y yo permanecemos en Cristo, pues vamos a estar con Él hasta el final, vamos a guardar la esperanza, vamos a guardarnos en fe, en confianza en Dios, ¿sí? Entonces, podemos tomar las dos posturas, ¿sí? Llevar un balance, hermano. Lo primero que nos dice, permaneciendo fundados y firmes en la fe. A mí me gustó otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, pero deben, fíjese, deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ellas. Hermano, tú y yo seremos presentados santos, sin mancha e irreprensibles, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe. Cuando Curtis explica esto, él dice que esto de estar fundados y firmes en la fe habla de algo personal, hermano. Y es que sí es algo personal, nuestra salvación es personal. No porque seas parte de un sistema de creencias, de una doctrina, de una denominación, ya te hace. No, hermano, esto es personal. Tú y yo debemos permanecer fundados y firmes en la fe, ¿sí? Depende de nosotros y no de nuestros padres, hermanos. Si lo vemos de quién depende nuestra salvación, claramente primeramente de Cristo, quien nos salvó, pero después de nosotros que tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo. Pero no depende de una iglesia, de una creencia, no. Cada persona es responsable,
¿sí? Y por eso nos dice aquí, permaneciendo fundados y firmes en la fe. La segunda cosa que dice ahí, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Sí dice ahí ese texto, ¿verdad? Colosenses 1:23 dice, primeramente, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse o sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Traducción Viviente dice, no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. La esperanza del Evangelio, hermano, es la esperanza que el Evangelio proclama y ofrece. En su sentido más pleno, es la expectativa de la salvación definitiva y completa que pertenecerá a los creyentes cuando regrese su Señor. Esta esperanza del Evangelio que dice ahí, hermano, es esa seguridad que tú y yo tenemos de que un día vamos a ser completamente librados de esta tierra corrompida, ¿sí? Porque hoy, aunque tú y yo somos salvos, todavía estamos sujetos o vivimos en un mundo corrompido. Pero un día vamos a ser salvos completamente de esto, ¿sí? Liberados completamente de este mundo corrompido, sucio. Y esa es la esperanza del Evangelio, ¿sí? Eso predicamos, eso compartimos a otros hermanos. Y hermano, esta esperanza otros lo observan, ¿sí? Esta esperanza del Evangelio, otros la observan. En Colosenses 1:4-6, ¿te acuerdas qué dice? Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, escucha, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual dice, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta nosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Esta esperanza, hermanos, se nota, ¿sí? Es eso que la gente observa en ti y en mí, que a pesar de que está bien cruel el asunto alrededor nuestro, tú y yo seguimos firmes, contentos, alegres, porque hay una esperanza en nosotros. De que cuando vemos que la cosa se pone más feo, decimos, gloria a Dios, más cerca está nuestra redención. Ya nos vamos, ya merito, decimos acá. Tú y yo somos llamados a mantener esta esperanza, hermano, del Evangelio. Y algo hermoso, hermano, que nuestra esperanza en un pasaje dice no avergüenza, pero también esta esperanza que tú y yo tenemos no es algo que estamos solos en ello. El Señor nos fortalece para que esa esperanza se mantenga viva. Hay un texto que me encantó en 2 Tesalonicenses 2:16-17, dice así, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, escucha esto, y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mire, Dios mismo, el Señor Jesucristo, que nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza, dice, Él nos conforta, ¿sí? Él nos confirma. Así que, hermano, tu esperanza, mi esperanza no es una cosa de pura ilusión, de puro psicología, no, es algo que Dios está confortando, el Señor Jesucristo también confirmando. ¿Cómo lo hace? De un montón de maneras, hermano. A veces no podemos describir un gozo, una paz, una tranquilidad con la que podemos vivir. Eso es el Espíritu de Dios confortando, animándonos, aún a pesar de que alrededor todo esté en caos. Eso es lo que Dios hace y eso es lo que también mantiene nuestra esperanza viva, de que no estamos solos en esto, ¿sí? El Señor está con nosotros, ¿sí? La Escritura anota, este texto no alcanzo a leerlo, Hebreos 6:18-19, pero dice que esta esperanza que tú y yo tenemos es como un ancla, ¿sí? ¿Cómo es un ancla? Ancla. Como un ancla, es como una ancla, ¿sí, hermanos? Que nos mantiene bien firmes. Cuando un barco no quiere moverse, lanza esa ancla y no se mueve, ¿sí? Se mantiene ahí. Entonces, esta esperanza es esa ancla, ¿sí? Que nos hace estar seguros, confiados de que nuestra redención está cercana. Y bueno, hermano, todo esto
nos habla de un evangelio que es universal y que debemos primero mantenerlo y proclamarlo, porque así termina Pablo esta historia, ¿sí? Cuando dice que si permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos en la esperanza del evangelio que habéis oído, dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual, dice yo, Pablo, fui hecho ministro, ¿sí? Cuando tú y yo hablamos de la reconciliación de todas las cosas, ya hablamos que nos incluye a nosotros, ¿sí? Viene el día donde todo va a ser nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Todo va a ser puesto otra vez en orden, porque la creación misma dice que gime, ¿sí? Por ese momento, hermano. ¿Sabes? Este mensaje que tú y yo debemos predicar, hermano, es un mensaje, como dice ahí, fue oído. Este mensaje, hermano, de la reconciliación fue oído, lo oímos. Este mensaje, dice ahí Pablo, se ha predicado en toda la creación debajo del cielo. Y lo tercero dice, y este mensaje es el cual dice, o al cual dice, yo he sido llamado ministro. Pero si esto lo traemos a nosotros, ¿verdad? Porque ahí está hablando Pablo a los colosenses. Pero si lo traemos aquí a los tapatíos del Centro de Fe Angulo, el mensaje del evangelio que tú y yo oímos, ¿verdad? Nos trajo salvación. Ese mensaje del evangelio, hermano, está predicado o está siendo predicado hasta lo último de la tierra. ¿Sí, amén? Pero ese mensaje del evangelio también es el mensaje al cual tú y yo hemos sido encomendados a ministrar, o sea, a llevar, ¿sí? A mí me encantó porque esto tiene una implicación para nosotros hoy también, hermano. Lo oímos, se está predicando, gloria a Dios, quisiéramos que se quede ahí, pero no, nos toca a nosotros ir también, ¿sí? En resumen, hermano, tú y yo somos llamados a permanecer en el evangelio, lo vimos ahí, al final, y a proclamarlo. Voy a leer la conclusión. Dios, hermano, envía a su pueblo como embajadores a un mundo caído y perdido, trayendo noticias increíblemente buenas. ¿Sí? En todas partes, hermanos, en todas partes, la gente está perdida y condenada. Como lo vimos, separados, extraños, en sus malas obras, en pecado. Pero Dios, hermano, lo vimos hoy, ha provisto los medios de reconciliación a través de ¿qué? De la muerte de su Hijo, de la muerte real, de cuerpo y sangre, como lo vimos, ¿sí? ¿Cómo ve eso, hermano? Nuestra misión ahora es suplicar a la gente que reciba esa reconciliación antes de que sea demasiado tarde. Como Salvador de la cruz, hermanos, Jesús murió y resucitó y hace posible esta redención y la reconciliación para todos aquellos que confían en Él. Esto, hermano, nos habla de la supremacía de Cristo, ¿verdad? Estamos cerrando esta miniserie. La supremacía de Cristo en todo aspecto, hermano. Y dice la Escritura, con este texto termino. Y todo esto, hermano, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escucha esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a todo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sí? A eso nos llama el Señor. Tú y yo ahora llevamos este mensaje. Gente, familia, a donde quiera que vayamos, reconcíliate, reconcíliense con Dios. Ahí está, hermano. Es posible ser presentado delante de Dios como santos y sin mancha e irreprensibles. Sí es posible. Jesucristo nos reconcilia por medio de su cuerpo, su muerte. Es posible, pero la gente necesita escucharlo. La gente necesita verlo en ti y en mí. ¿Sí, amén? Vamos a orar, hermanos, y pedir al Señor, en agradecimiento, nos ayude en esta tarea.
Padre, gracias por esta salvación tan grande que nos has otorgado por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos reconciliado. Gracias, Dios, por presentarnos por medio de tu Hijo Jesucristo como santos, sin mancha e irreprensibles. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, y queriendo estar también a cuentas. Porque esto es parte de estar fundados y firmes en nuestra fe. Dado que estamos firmes, fundados en nuestra fe, necesitamos día a día reconocer nuestra naturaleza, nuestra tendencia a lo malo. Y hoy, Señor, queremos estar a cuentas, pidiéndote perdón, Señor, de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que el Evangelio sea visto en nosotros. Que aún sin palabras podamos proclamar el nombre de Cristo. Hoy ponemos nuestra fe en Jesucristo, de que Él ya pagó por nuestra redención y reconciliación. Y ahora a nosotros nos corresponde este ministerio. Ayúdanos, Señor, a permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de esta esperanza del Evangelio, y mantenernos en el Evangelio y proclamarlo. Y que Jesucristo, tú seas anunciado hasta lo último de la tierra. Y nosotros, Señor, esperando tu venida, diligentes en la obra que nos llamaste a hacer. Te doy gracias, Dios, por mis hermanos, hermanas que hoy han acudido. Bendícelos, guárdales en su regreso a casa, Señor, y que nos vayamos con este compromiso de permanecer sin movernos en el Evangelio y proclamando. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.